puede sentarse. Hoy quiero compartir unas palabras. Saben que nuestros pastores pues están junto con un grupo de la iglesia, andan por Colombia, así es que van a venir de allá con unas experiencias. Ir a Colombia es una experiencia maravillosa. Nosotros cada vez que vamos a Colombia es una experiencia súper, porque allí está la iglesia más grande de Latinoamérica. Imagínense que ellos tienen la convención durante todo el día, con todos los internacionales que llegan y se llena, y tienen que dar por la noche para su Colombia la actividad de ellos. Así es que son poderosos y nos enseñan mucho cada día que vamos, actividades y cosas, y es una experiencia maravillosa. Amén. Así que saludamos a los que están conectados en diferentes partes de nuestra isla y fuera de nuestra isla también. Los bendecimos y declaramos que se han edificado con esta palabra. Hoy voy a compartir la palabra que se titula La conexión que perdura. La conexión que perdura. ¿Quién se acuerda ese primer mensaje de enero que el pastor trajo? ¿De qué hablaba? ¿Quién se acuerda? ¿Quién puede decir algo por ahí que yo escuche? ¿De qué fue que predicó el pastor? No busque el celular, usted está aquí adentro, mejor que el celular. ¿Se acuerda que habló de estar conectados, que separados de mí, nada podéis hacer? Eso fue, ¿verdad? Y esa palabra ha seguido durante todo el mes. Y ya estamos terminando estos 21 días hoy, estamos celebrando esa victoria. Hemos tomado en nuestras manos el año completo en oración, en intercesión. Vamos a seguir todos los jueves, así que los jueves vamos a seguir orando. Así que dígaselo a su vecina y a todo el mundo, el jueves nos conectamos a intercesión. Sí, es así. ¿Por qué? Porque nuestro país necesita eso. Nuestro país necesita. Y nosotros estamos trabajando por eso. Amén. Así es que dice la conexión que perdura. Yo tengo dos referencias, pero está en Segunda de Reyes 8. Vamos a empezar a leer ahí y después yo les voy a llevar, o mejor yo prefiero llevarlos a la primera parte, en Segunda de Reyes, el capítulo 4:1. Es para que conozcan la historia. Vamos a buscarlo y entonces vamos a edificarnos con esa palabra. Vamos a orar primero antes de leerla. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos edifica, tu palabra nos enseña, tu palabra, Señor, cala tan profundo en nuestras vidas y nos corrige. Te pedimos que cada uno de nuestras vidas sea bendecido, que podamos reflexionar en nuestras vidas, que miremos qué es lo que tú nos ofreces, qué es lo que nosotros escogemos, que miremos que tenemos un enemigo que no quiere que lleguemos a la meta, que no quiere que seamos felices, que no quiere que alcancemos la salvación. Ayúdanos a entender cada día tu plan en nuestras vidas. Bendice cada hermano, bendice los hermanos que están a la distancia, háblale y que podamos edificarnos todos. En el nombre de Jesús, amén. En Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 8, dice así la palabra. Esta palabra ya nos han predicado a nosotros y conocemos de ella, pero como es para todos, pues yo quiero que todos estemos conectados a lo que el Señor hizo. Y tú estás bien pendiente cómo esa mujer habla, qué esa mujer dice, si declara cosas negativas, si no declara cosas negativas. Estás pendiente para que vea. Dice, cierto día Eliseo fue a la ciudad de Sunem y una mujer rica que vivía allí le insistió que fuera a comer a su casa. Después, cada vez que él pasaba por allí, se detenía en esa casa para comer algo. Entonces la mujer le dijo a su esposo, estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Construyamos un pequeño cuarto en el techo para él
y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. Qué tremendo, ¿verdad? Qué bendición. Cierto día, Eliseo regresó a Sunem y subió a ese cuarto para descansar. Entonces le dijo a su sirviente Giezi: dile a la mujer sunamita que quiero hablar con ella. Cuando ella llegó, Eliseo le dijo: Giezi, dile, agradecemos tu amable interés por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quiere que te recomendemos con el rey o con el comandante del ejército? Ella dijo: no. Contestó ella: mi familia me cuida bien. Más tarde, Eliseo le preguntó a Giezi: ¿qué podemos hacer por ella? Ella no tiene hijo, contestó Giezi, y su esposo ya es anciano. Taratatán. Llámala. De nuevo le dijo Eliseo. La mujer regresó, se quedó de pie a la puerta mientras Eliseo le dijo: el año que viene, para esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos. No, señor mío, exclamó ella. Hombre de Dios, no me engañes así ni me des falsas esperanzas. Efectivamente, la mujer pronto quedó embarazada y al año siguiente, por esa fecha, tuvo un hijo tal como Eliseo le había dicho. Cierto día, el niño ya grande salió a ayudar a su padre en el trabajo con los cosechadores y de repente gritó: me duele la cabeza, me duele la cabeza. Su padre le dijo a uno de sus sirvientes: llévalo a casa junto a su madre. Entonces el sirviente lo llevó a su casa y la madre lo sostuvo en su regazo. Pero cerca del mediodía el niño murió. Ella lo subió y lo recostó sobre la cama del hombre de Dios. Luego cerró la puerta y lo dejó allí. Después lo envió un mensaje a su esposo: mándeme a uno de los sirvientes y un burro para que pueda ir rápido a ver el hombre de Dios y luego volver enseguida. ¿Por qué ir hoy?, preguntó él. No es ni festival de luna nueva ni de día de descanso. Pero ella dijo: no importa. Entonces ensilló el burro y le dijo al sirviente: apúrate y no disminuyas el paso a menos que yo te lo diga. Cuando ella se acercaba al hombre de Dios en el monte Carmelo, Eliseo la vio desde lejos y le dijo a Giezi: mira, allí viene la señora de Sunem. Corre a su encuentro y pregúntale: ¿están todos bien? ¿Tú, tu esposo, tu hijo? Sí, contestó ella, todo está bien. Wow. Sin embargo, cuando ella se encontró con el hombre de Dios en la montaña, se postró en el suelo delante de él y se agarró de sus pies. Giezi comenzó a apartarla, pero el hombre de Dios dijo: déjala, está muy angustiada, pero el Señor no me ha dicho qué le pasa. Entonces ella dijo: ¿acaso yo te pedí un hijo, Señor mío? ¿Acaso no te dije: no me engañes ni me des falsas esperanzas? Luego vamos a brincar al verso 32 para hacerlo más corto. Dice: en efecto, cuando Eliseo llegó, el niño estaba muerto, acostado en la cama del profeta. Eliseo entró solo, cerró la puerta tras sí y oró al Señor. Y después se tendió sobre el cuerpo del niño, puso boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre sus manos. Mientras se tendía sobre él, el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. Entonces Eliseo se levantó, caminó de un lado al otro en la habitación y se tendió nuevamente sobre el niño. Esta vez el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos.
Entonces Eliseo llamó a Giezi y le dijo, llama a la madre del niño. Cuando ella entró, Eliseo le dijo, aquí tienes, toma a tu hijo. Ella cayó a los pies de Eliseo y se inclinó ante él, llena de gratitud. Después tomó a su hijo en brazos y lo llevó abajo. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! ¡Qué tremenda experiencia! ¿Habló negativo esa mujer? Se me murió el nene, ya se chavó todito. No. ¿Lo harías tú así? Si tienes un problema en tu casa, ¿lo harías tú así si tienes un problema en tu matrimonio? ¿Lo harías tú así si tienes una crisis con tu hijo? ¿Se lo cuentas a todo el mundo? Ese hijo mío, eso. No. ¿Dónde llevó esa mujer ese niño? Dice que lo subió a lo alto, donde estaba el cuarto del profeta. Ella conocía, ella sabía quién era el profeta, ella sabía quién era la autoridad de Dios. Ese profeta representaba a Dios. Ella sabía que ella podía llevar todas sus cosas a Dios. Cuando le preguntaron por el camino, que Giezi era un hombre de confianza, estaba cerca del profeta, le pregunta, ¿está todo bien? Y ella dijo, sí, todos estamos bien. Ella habló en fe. Ella habló en fe. Ella sabía dentro de ella lo que estaba pasando, por eso salió para allá. Pero ella no divulgó, ella no le dio lugar al enemigo con palabras. Ella no usó su boca para, como decimos por ahí, para decir cosas que no se deben de decir. Y cuidado que decimos muchas cosas, muchas veces, y más cuando estamos enojados. Que el Señor nos enseñe a nosotros a hablar, y más cuando tenemos situaciones, que el Señor nos enseñe a hablar. Esa mujer fue ahí caminando, ella lo primero que te quiero decir es que se conectó al Dios Todopoderoso. Ella se conectó y tú y yo tenemos que aprender a conectarnos al Dios Todopoderoso. ¿Qué significa la palabra todopoderoso? Que tiene todo poder. O sea, que tú tienes un Dios que tiene todo poder. ¡Wow! ¿Cómo es eso? Si te dicen, pruébamelo, ¿qué tú vas a hacer? A Elías se lo dijeron, pruébamelo. Y él le dijo, vamos a probarlo. Vamos inmediatamente a probarlo. Y vamos a hacer un holocausto. Y vamos a encender la leña. Le dijo a ustedes tienen primero con sus dioses, le dijo a los paganos con sus dioses, ahí tienen la leña, prendan ese fuego con su Dios, que su Dios prenda esa leña. Y estuvieron todo el día, nada pasó. Él le dijo, yo le voy a mostrar mi Dios ahora. Hagan una zanja alrededor de la leña, échenle 2 o 3 baldes de agua encima a la leña. ¿Cuándo va a prender esa leña? Cuando le dé el sol y se seca los 2 o 3 días, ¿verdad que sí? Pues él le echó los baldes de agua y dice que oró a Jehová y ha bajado una llama del cielo y prendió ese holocausto. Ese es el Dios que se muestra, se mostró. Entonces todos dijeron, ese es el Dios de verdad. Ese es el Dios de verdad. Mira, nosotros con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, tenemos que mostrar a nuestro Dios. Que estamos acostumbrados muchas veces, hemos sido criados en una forma diferente, todos hemos sido criados en una forma diferente, pero sí hay un solo Dios, que Él pide, que Él enseña y que Él se quiere mostrar de una forma tremenda. A ellos se les mostraba por medio de los profetas. ¿Tú sabes dónde fue ella corriendo? Al Monte Carmelo. Y ese Monte Carmelo era donde Dios se les revelaba a los hombres. Allí Dios le dio las tablas a Moisés. Allí Dios dio los mandamientos. Allí Dios se manifestaba de una forma tremenda. Y ella llegó hasta allá por su hijo. ¿Qué no hace una madre por su hijo? Como dice ella, yo no lo pedí, le dijo al profeta, pero Dios conoce nuestras vidas. Porque tú sabes qué, otra cosa que te quiero mencionar, que cuando nosotros nos conectamos al servicio, cuando tú te conectas al servicio en la iglesia, al servicio en el trabajo, al servicio en tu casa, porque el servicio no es solo en la iglesia. Aquí es fácil que digan, ¿quién se necesita para mover esa silla? Y todo el mundo, en 5 minutos se mueve.
Pero cuando no hay nadie, dice, hay que mover todas las sillas y llegaste tú solo. Pues yo me voy porque no llegó nadie, así es que yo no voy a echarme eso solo. Yo he escuchado eso porque yo he estado en grupos así. Yo me quedo y trabajo todo lo que yo pueda trabajar. Es más, mi meta es acomodarlas todas o recogerlas todas. Nosotros lo hemos hecho, miren. Nosotros lo hemos hecho, Miriam y yo. Nosotros, cuando el primer piso que se puso aquí, le dimos la lechada a este piso y Miriam tenía como 8 meses embarazada de Melody. Se sentaba en el piso, me acuerdo, tenía la barriga, se sentaba en el piso y se iba arrastrando. Iba echando la lechada en este lado y yo por el otro. Y eso no nos pesó, eso no, para nosotros era un gozo, porque sabíamos que ibas a estar tú sentado ahí después y que te ibas a beneficiar de esto. Amén. Son servicios que Dios nos pide, porque el servicio es que tú vienes a servir sin contar con nadie. Si llega mucha gente, pues amén, lo hacemos rápido. Si no llega nadie, pues lo hago yo, con el mismo gozo. Pero, ¿qué pasa? Que cuando tú estás en servicio, te lleva a conectarte con el milagro. Te lleva a conectar con el milagro. Pueden pasar muchas cosas en tu vida que tú necesitas un milagro. Mire, ¿y qué mejor milagro para un hijo? ¡Wow! A veces yo puedo decirle, hay parejas que no tienen hijos y no deben de enterrar su sueño. Pues no llegó, pues no llegó. Dios sabe, pero por dentro arde el corazón porque quieren un hijo. Pídeselo al Señor, no entierres tu sueño. Ella no tenía posibilidades. Ella no tenía posibilidades. Ella dice que su esposo era mayor. Algo no funcionaba, pero no estaba resignada. Pero el Señor conoce ese corazón adentro. Y le dijo, ella no tiene hijo, vamos a darle un hijo. Y vino una palabra por encima de todas las situaciones, por encima de lo que dirá la gente, por encima de cómo tú ves las cosas, de lo que te dijo el doctor. Dios es Dios. Dios quiere bendecirme. Pues, ella tuvo esa bendición. Y eso no se queda ahí. Eso no se queda ahí. Ese sueño enterrado, ella pudo verlo después. Porque ella, como quien dice, le dijo, no, es que ya mi esposo es mayor, o sea, no hay posibilidades. Quiere decir que lo había pensado, que quería tener un hijo. A veces nosotros tenemos sueños de tener una casa, tenemos sueños de tener un mejor trabajo, tenemos sueños de tener un mejor hogar, una mejor familia, de poder educar a nuestros hijos y encaminarlos como Dios quiere. Y no se nos ha dado. Por la razón que sea, no se nos ha dado. Pero ¿tú sabes qué? Que cuando tú te conectas a la fe, cuando tú te conectas al servicio, cuando tú dices, Señor, aunque no me des nada, yo voy a seguir. Aunque no tenga nada, yo voy a seguir. Yo una vez me acuerdo que yo recién convertido, tuve un sueño que había pasado el rapto y yo me había quedado. Y yo dije, yo tengo que buscar a los cristianos que yo conozco cuando me levanté, a ver si es verdad. Y yo iba a todos sitios y no encontraba ninguno. Y aquello era una angustia, aquello era una angustia terrible. Pero de verdad, yo tenía quizás un mes de convertido y yo me preocupé por mi salvación, yo quería mi salvación. Y yo no encontraba a nadie, yo no veía a nadie, y yo no veía a nadie. Y de momento me vino un pensamiento, pues ya que, ya vuelve a lo mismo. Vete al garete por ahí. Y yo dije, no. Aunque haya pasado el rapto, Él se merece que yo le sirva, aunque sea el único en la tierra. Tomé esa determinación. Esa determinación. Y de momento me dice alguien, me encontré a alguien, y yo, como que esa determinación fue una prueba para yo afirmarme, porque la hice antes de encontrarme a esa persona. Y me dice, vamos a comprar unas Biblias a casa de Gille. Y yo, sí, vamos para allá. Yo quiero verlos a ellos, a ver si están. Sí, vamos para allá. Y nos fuimos para allá. Y estaba todo el mundo trabajando, vendiendo Biblia, haciendo de todo. Y yo dije, la verdad que el enemigo nos engaña con nuestros pensamientos. Tenemos que tener cuidado con nuestros pensamientos, porque los pensamientos a veces nos traicionan o nos vamos con la lógica. Sí, todo es lógica.
Todo es lógica. Si vemos el caso de esa mujer, pues la lógica decía que no podía tener hijos, que tenía un esposo mayor, que pues, quizás habían pasado tantos años, no hay posibilidades. Se resignó. Pero cuando llegó la palabra de Dios rompió todo. Pero ella antes sembró, ella antes reconoció. Dios nos pone gente, Dios nos pone un hombre, Dios nos pone una guianza. A veces nosotros escuchamos por allá y yo no escucho voces de hombre. No, yo no respeto a hombres, solo a Dios. ¿Y a Dios no lo has visto? ¿Cómo será? ¿No obedeces al hombre que lo estás viendo? ¿Vas a obedecer a Dios que no lo has visto? O sea, somos cosas que Dios nos enseña a nosotros, que tiene que haber una guianza. El pueblo de Israel tenía a un Moisés y seguía a Moisés, las instrucciones de Moisés. El que no los quiso seguir, a la larga, muchos de ese pueblo, la tierra se abrió y se los tragó. Así de sencillo. Hoy en nuestros días no pasan cosas así, pero antes Dios se mostraba así. ¿Tú sabes por qué? Porque estamos bajo un nuevo pacto. Estamos bajo un pacto de gracia. Estamos bajo un pacto de sangre. Por eso Jesús tuvo 7 derramamientos. Y esos 7 derramamientos son para beneficio de nuestras vidas. Así que tú tienes que escudriñar esos beneficios de esos derramamientos para que tú vivas por ella. Porque Él dijo, este es mi nuevo pacto, por mi sangre es. Amén. Así es que si seguimos nosotros, ¿qué pasó? Fíjate, entonces entramos en el capítulo 8, si seguimos caminando, y mira lo que le pasó a esa misma mujer. Lo que le pasó a esa misma mujer. Ahí, vamos a buscar el capítulo 8, y entonces en el capítulo 8, el verso 1 al 6, del 1 al 6, dice, Eliseo le había dicho a la madre del niño, a la sunamita, que era de Sunem, le dijo a la madre del niño que él había resucitado, toma a tu familia y múdate a algún otro lugar, porque el Señor ha decretado que habrá hambre en Israel durante 7 años. Entonces la mujer hizo lo que el hombre de Dios le indicó. Tomó su familia y se estableció en la tierra de los filisteos por 7 años. Una vez que pasó el hambre, la mujer regresó de la tierra de los filisteos y fue a ver al rey para recuperar su casa y sus tierras. Cuando ella entró al rey, el rey estaba conversando con Giezi, el sirviente del hombre de Dios, y acababa de decirle, cuéntale algunas de las grandes cosas que ha hecho Eliseo. Cuando Giezi estaba relatándole al rey la ocasión en que Eliseo lo había devuelto la vida al niño, en ese preciso instante la madre del niño entró para presentarle al rey la petición de su casa y de sus tierras. Mire, mi señor el rey, exclamó Giezi, ella es la mujer, este es su hijo, el que Eliseo volvió a la vida. ¿Es cierto?, le preguntó el rey, y ella le contó la historia. Entonces el rey dio instrucciones a uno de sus funcionarios para que la mujer recuperara todo lo que había perdido, incluso el valor de todos los cultivos que se habían cosechado durante su ausencia. ¿Cómo se llama eso? Restitución. Restitución. Esa mujer se conectó al Dios Todopoderoso, el que todo lo puede. No hay límites. No hay límites. Se conectó al servicio. Sirvió a él, le hizo casa, le puso mesa, le puso un apartamento, un Airbnb le dejó allí a él. Establecido para cuando él quisiera, exclusivo para él. Sí, porque él dice que él pasaba de vez en cuando y se quedaba allá. Tenía con todo lo necesario. Pero ¿tú sabes qué? Que ella se conectó también a la obediencia de la voz de Dios. A la obediencia.
Y entonces ahí es que, como decimos por ahí nosotros, los puertorriqueños, es que la puerca troncha el jabo. ¿Por qué? Porque muchas veces a nosotros nos gusta escuchar lo que nos gusta. Pero cuando es algo que tú entiendes, no. Te dan un consejo y es para enderezar tu casa o enderezar tus hijos o enderezar tu vida. Eso no me gusta. Yo me voy para aquella iglesia porque en aquella iglesia, no, aquí me maltratan. Y pensamos así, hermano. Ella, ¿qué hizo ella? El que se lo dijo era voz de Dios para ella. Vamos. Recojamos y nos vamos. Dejó tierra, porque dice que tenía tierra. Dejó casa. Eran cuerdas de terreno que tenía. A ella no le importó. No le importó nada. ¿Dejaríamos nuestra casa para irte para Haití? ¿A tomar agua en la charca? ¿Sí? Por amor al Señor, por amor a un llamado. Se podían ir todos, no tienes que dejar los nenes, te los lleva también contigo. O te lleva a los nietos también. Dios no te pide nada de eso. Pero sí te pide que tú vas a entregar. Ella entregó tierra, ella entregó casa, ella entregó propiedades. Me imagino que entregó comodidades. Se fue 7 años. No fue un verano a trabajar a Alaska allá en la fábrica de pescado. No. Cobrando a 20 pesos la hora. No, nada de eso. Le dijo, vete que lo que viene es hambre. Y dice que ella inmediatamente agarró todo y se fue. Obediente a la palabra. ¿Qué Dios te pide a ti? Que te santifiques, que endereces tu vida, que endereces tu hogar. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Dónde están tus hijos? ¿Qué tú has permitido que tus hijos hoy no quieren saber del Evangelio? ¿Cómo has tratado las cosas? ¿Cómo has bregado las situaciones? Hay una consejería para ti de parte de Dios. Dios nos da palabra. Y si nosotros solicitamos una cita con nuestro pastor, con mucho gusto nos las da. Pero ¿estás dispuesto a seguir las instrucciones? ¿O estoy dispuesto a que el pastor me diga lo que yo le digo, para que lo que yo le digo es por mi lado, tiro la sardina para mi brasa, para que él me oriente con relación a eso y no escuche la otra parte? No, hermano. Ella simplemente agarró todo y se fue. A ella no le importó. Lo que a ella le importó era que Dios la estaba cuidando. Dice, Dios me está cuidando. Sí, Dios la estaba cuidando. Que tuvo que dejar su tierra, que tuvo que dejar su casa, que tuvo que dejar todo. Me imagino que agarró al nene, ya era un joven, un jovencito, a su esposo y vámonos. A lo mejor el viejo se murió porque no dice nada del viejo ahí. Pero dice que se fue. Fue obediente. Mira, a veces hay cosas que nosotros no entendemos. Pero la obediencia, yo me acordaba de ese punto porque Grace la tocó cuando estaba aquí. Y en la obediencia ella dice que ella ha visto mucha bendición en su vida. Y yo he sido obediente cuando aún no he entendido las cosas. He sido obediente. Yo no entiendo esto, pero esto no es así. No, pero voy a ser obediente. Y en el camino lo entiendo perfectamente. Y yo, si yo hubiera hecho la otra cosa, estuviera pasando las consecuencias, porque tú sabes que a veces uno tiene que pasar consecuencias, buenas o malas. Pero en la obediencia hay bendición. Ella se fue y estuvo 7 años allá. ¿Y qué pasó? Se conectó a la obediencia. Dios la guardó del hambre. Parece que ella no pasó hambre, porque me imagino que ella se llevaría cachimiro para allá, ¿verdad? Y se llevaría unas cositas. Sabía que iba a haber hambre al lado acá, pero estuvo 7 años. Dios la cuidó. ¿Qué fue lo peor? Dejó casa, dejó tierra, dejó todo perdido, porque ya se fue perdido. Ella vino a pedir después. No le importó. Dios cuidó su familia. Dios le habló de su familia. Ella obedeció. Se fue. Y a veces tenemos que obedecer
aunque no entendamos, porque después Dios nos explica y vemos el fruto de eso. Vino, habló, había una persona que estaba en ese momento comentando la situación de ella, el testimonio, y ella llega en ese momento y el rey quedó maravillado. Le dijo, vamos a darle a esta chica los terrenos que tenían, la casa que tenía y todo lo que cultivó, todos esos intereses y todos esos chavos, vamos a dárselos de nuevo por 7 años atrás. Es retroactivo, ¿ah? Eso sí que es bueno, eso es buenísimo y eso, así es Dios, así es Dios. Pero primero tú tienes que dar. Esto no es probando, jugando a Dios a las escondidas. No, tú primero tienes que dar. Tú primero tienes que ceder. Porque tú sabes qué pasa, que Dios cumple como sea. Dice la Biblia que Él no es hombre que miente, ni es hijo de hombre que se arrepiente. Dios cumple. Él va a cumplir. Ahora nosotros somos los que titubeamos. Y si esa voz no es de Dios, de hecho, Señor, reprenda al diablo. Mire, que irme yo para Haití a espantar los renacuajos así en el agua con un sorbetito, tomarnos el agua, o estar cocinando con leña. Quizás no, quizás en Haití hay agua potable y hay de todo, pero tienes que cocinar con leña y quizás no hay luz eléctrica y quizás no tengo un iPhone allí, no puedo pasar las horas, no puedo meterle las 5 horas que le meto a Netflix, porque eso es más importante que la Biblia. La campaña de Netflix todas las noches, ¡woo! ¿Sí? Nos alimentamos con Netflix, nos alimentamos con Facebook, nos alimentamos con WhatsApp. ¿Y qué de la palabra? ¿Qué tiempo al día? ¿Qué tiempo? Pero ¿qué pasa? Cuando llega el momento difícil, nos duele mucho, porque no tenemos de qué reguindarnos, no tenemos una promesa, no tenemos una cosa para poder clamarle a Dios y tirarnos de rodillas. Lo que sí podemos es gritar, llorar y contárselo a aquel y contárselo al otro y contárselo al otro y contárselo al otro. Pero ¿dónde está ese Dios de Elías? ¿Dónde está ese Dios de esa mujer tsunamita que le dio un hijo y se lo resucitó? La libró después del hambre y le devolvieron todas las tierras. ¿Quién ganó más? Ella ganó más. ¿Por qué? Por su obediencia, podemos decir. ¿Por qué? Por su servicio. ¿Por qué? Porque conoció a Dios. ¿Vinieron momentos difíciles a ella? ¡Ja! No quiero pasar por uno de esos de ella. No queríamos pasar ninguno por una situación de esa. Pero cuando viene la bendición, viene la bendición. Cuando Dios se muestra como el Todopoderoso, se muestra como el Todopoderoso. Y eso es lo que queremos enseñarte en esta mañana. Que tú seas de acero, que tú y yo seamos de bronce. Que si llegan momentos difíciles, pues claro. Este año ha sido, nosotros en enero la cogimos fresquecita, rapidito. Desde el año pasado, cuando Alejandro tuvo el accidente y nosotros, todos los días nosotros, por 2 meses, a las 5 de la mañana en pie todo el mundo, vamos a interceder. Con sueño, sin sueño, iban a trabajar a las 7 de la mañana, Miriam entraba a las 7:30 de la mañana, decía vamos a acostarnos temprano para poder levantarnos temprano y no estar cocoteando en el trabajo. Nos levantamos a las 5 de la mañana, me acuerdo yo que Natalie llegaba a las 12 de la noche del trabajo, que venía del área metro, y a las 5 de la mañana en pie también. ¿Por qué? Mire, hay momentos que Dios nos pide, pero ¿estás dispuesto a pagarlo? Después viene lo mejor, después viene la restitución, después Dios nos devuelve. Y cuando vemos todo esto que yo hice, mira para allá como Dios sobreabundante, mira para allá esta casa que conseguí, que esa casa costaba 200,000 y me la dieron en 90,000. ¡Wow! Mira para allá ese patio, mira el trabajo. Son cosas así, hermano. Pero primero tenemos que dar nosotros, porque Dios va a cumplir. Eso es garantizado. Ahora, lo tuyo no es garantizado.
Lo mío no es garantizado porque pensamos en la lógica, nos pasa esto, no, es que eso no debe ser. Tengo que pedir 5 confirmaciones, a ver. Déjame tirar la chapa para arriba, si cae con la de eso para abajo. No, eso no es de Dios. Sí, ella no hizo nada de eso. Ella sabía quién le hablaba. Ella sabía quién era la voz de Dios. Y tú sabes, en el tuyo, en lo profundo, tú lo sabes. Pero tenemos que rendirnos. Amén. Tenemos que rendirnos. Hay un videíto que le quiero mostrar, unos minutitos, de cómo nosotros a veces jugamos y vamos a ver quién tú eres en ese videíto. Acuérdate que yo te dije que tenemos un enemigo también. Vamos a ver ese videíto. Córrelo. El oso y el puma. Nuestro más grande adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hay momentos en que solo queremos divertirnos y no somos conscientes del peligro. Nos alejamos de Dios en busca de placer, hasta que llegan las consecuencias de nuestras decisiones. Y claro, corremos tratando de escapar. Buscamos alguna salida, aunque muchas veces no son las más indicadas. Son nuestras propias decisiones las que nos llevan a situaciones extremas. Muchas veces parece que las cosas no pueden ser peor. Nos domina la angustia, el desespero, la inseguridad y hasta el propio miedo. Sentimos que no hay salida por ningún lado. Y a pesar de que ya no hay esperanza, luchamos con todas nuestras fuerzas. Pero es inútil. Y finalmente, el pecado nos hace daño, nos lastima, nos hiere. Entonces, es cuando clamamos a Dios. Y nos damos cuenta que podemos vencer. Pero claro, no fue solo con nuestras fuerzas. Es cuando nos damos cuenta que Dios nunca nos abandona. Dios fuerte y tierno, eres tú. Principio y fin, el Dios eterno, eres tú. Estás tan alto y tan bajo, a lo ancho, a lo largo. Así nos pasa, hermanos, en nuestra vida. Así nos pasa. A veces tenemos que clamar porque ya estamos
tocando fondo, pero hay un Dios que responde. Hay un Dios que dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo y eso, Jehová te recogerá. Quiero que sepas que esta es tu casa. Quiero que sepas que este es tu lugar donde Dios te ha traído. Quiero que sepas que aquí Dios quiere darte forma, cambiar tu mente, cambiar tu corazón, que tengas el mejor hogar, que tengas los mejores hijos, que tengas el mejor trabajo y que seas la persona más feliz creyéndole a Dios. Pero cuando llegue el momento difícil, pueda clamar y Dios te responde. Amén. Vamos a estar puestos en pie. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor. Yo sé que puedes tener alguna necesidad. Puedes tener tantas situaciones que nosotros queremos. Voy a pedir a mi esposa Miriam que venga por aquí. Y vamos a pedirle a Dios, si tú necesitas una oración, no te la vamos a negar. No te la vamos a negar. Si tú entiendes que necesitas, ahora si pones la mente con que yo me abochorno, que oren por mí, es que yo no me atrevo a pasar al frente, yo soy visita, no importa. ¿Tú sabes qué? Que esto es un hospital. Todos los que estamos aquí tenemos patitas que cogíamos, pero la diferencia es que tenemos un Dios que nos venda y nos pasa su sangre y nos limpia. Este es el momento. Bueno, así con tus ojos cerrados, nos han traído una palabra hermosa, una conexión que perdura. Quedan meses de este año, apenas terminando el mes de enero. Queda febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y queremos ser una iglesia ya al final de estos 21 días que determine tener esa conexión que perdura. Esa conexión con el Todopoderoso. Esa conexión con la grandeza del servicio. Esa conexión con la obediencia a la voz de Dios. Y esa conexión a la fe, con las promesas del Señor. Quiero que todos pasen hacia acá, pasen en familia, por favor, todos los que estén con su familia. Y vamos a orar. Mientras escuchamos este cántico, vamos a orar con todos en familia porque queremos entregarle el fin de este ayuno de 21 días y de esta intercesión que se ha levantado. Queremos entregarle al Señor y decirle, Señor, yo quiero tener esa conexión que perdura. Estar conectado a ti todos los días de este año. No importa las situaciones, queremos saber que tú estás con nosotros y nosotros contigo.